Ya chicos, vamos a dar comienzo a la tercera clase de costos y ventas. Hoy día nos vamos a enfocar en lo que son los métodos de valoración para inventarios, ¿ok? Los métodos de valoración para inventarios se ocupan para valorar los inventarios. Entonces, ¿qué es primero un inventario? Es una relación detallada, relaciones cuando yo enumero cosas, ¿ok? Es una relación detallada, ordenada y valorada, ¿no es cierto?, de los elementos que componen el patrimonio de una empresa o de una persona en un momento determinado. O sea, cuando yo hago un inventario, tengo que decir de qué momento es, porque es como una foto, ¿ya?, de las cosas que yo tengo en la empresa. Entonces yo tengo un inventario generalmente para cada mes del año y un inventario anual. Entonces sí, yo tengo una relación concreta de los valores que tengo en cosas dentro de la empresa, porque todo lo que yo tengo dentro de la empresa, ¿no es cierto?, tiene un valor. La cantidad de harina, la cantidad de huevos, porque para que hablemos de cosas de producción, la cantidad de aceite, etcétera, eso tiene todo un valor y eso es parte del patrimonio de la empresa. Es decir, me voy a adelantar un poquito porque esa es materia del próximo semestre, pero un patrimonio es todo lo que yo poseo dentro de mi empresa, es decir, el local, si es mío, las maquinarias, los utensilios, las mesas, los mesones, hasta la escoba, ¿no es cierto? Además de todos los implementos para cocinar, también los insumos, todo eso tiene un valor económico, que sumado, ¿no es cierto?, me da mi valor patrimonial. Entonces un inventario es cuando yo detallo todas esas cosas junto con su valor y su cantidad para saber cuántas son las cosas que yo poseo y cuál es su significado en dinero. ¿Ok? Entonces hay métodos con los cuales yo puedo valorar mis inventarios, ¿ya? O sea, es decir, determinar el valor económico que estos tienen, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Los métodos de valoración para inventario, vamos a acercar acá, ¿no es cierto? Valoración de inventario, ya aclaramos lo que es inventario. Son procesos utilizados con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para valorar los inventarios en términos monetarios. Es decir, el cómo yo voy a enumerar esta lista de cosas que yo tengo y cómo les voy a asignar un valor y cómo los voy a mover dentro de su uso, ¿no es cierto?, dentro de la empresa. La importancia que esto tiene. La importancia de ejercer un control eficaz de los inventarios se basa en que al tener un buen manejo se puede dar un mejor servicio al cliente porque se logra controlar los pedidos o falta de artículos para la venta. Asimismo, un buen inventario significa una buena producción porque se puede tener disponible toda la contabilidad de inventario. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo claridad de las cosas que yo tengo claridad también de lo que puedo ofrecer. Por ejemplo, si yo sé que tengo la carne para hacer 20 porciones de filete a lo pobre, sé que no puedo vender en ese día más de 20 filetes a lo pobre, ¿no es cierto? Entonces yo le aviso a mis garzones en el momento del servicio, chiquillos, solamente pueden salir 20 pedidos de filete después del número 20, digan que no lo pueden ofrecer, ¿no es cierto?, que está agotado en cocina y den las excusas pertinentes o traten de cambiarlo por otro producto, ¿ya? La importancia también radica en que si yo hago mis proyecciones de venta y yo sé que mi número de ventas aproximado es de 15 diarios, ¿no es cierto?, yo con ese stock de 20 unidades estoy bien, pero tengo que reponer para el día siguiente. Entonces, esa es la importancia de tener un control de inventario, poder ir determinando, ¿no es cierto?, mis ventas diarias o mensuales, dependiendo del producto, y tener los stock en bodega, ¿no es cierto?, de la cantidad de insumos suficiente para poder ir produciendo las solicitudes de los clientes. ¿Ok? Ya, entonces tenemos distintos tipos de métodos de valorización de inventarios, ¿no es cierto?, que son para determinar cómo vamos a ordenar y cómo vamos a trabajar este control monetario de nuestras existencias, de nuestro patrimonio empresarial, ¿no es cierto?, de los elementos con los que podemos trabajar.
Los métodos de valoración no implican el movimiento físico de la mercadería, sino que la fijación de costo o precio para efecto del control financiero y tributario. ¿Por qué es esto? Porque yo así puedo determinar, ¿no es cierto?, monetariamente la cantidad de cosas que yo tengo. Es decir, por ejemplo, si tengo 20 kilos de harina a un valor de 500 pesos, significa que en el inventario tengo 10.000 pesos de harina. Y eso va, ¿no es cierto?, ordenándose con todos los productos que yo tengo en el inventario, con todos los elementos que tengo en el inventario, con todos los utensilios que tengo en el inventario, etcétera, etcétera. ¿Ya? A continuación, perdón, se me mueve donde trato de ordenarlo, ahí sí. Los más utilizados como métodos de control de inventario son método de promedio ponderado, método PEPS, que ese es el que más utilizamos nosotros en la industria de la restauración, que significa primero que entra, primero que sale, ¿no es cierto? En inglés se le conoce como FIFO, ¿ya? First in, first out. Después viene el método UEPS, que es último que entra, primero que sale, es como lo contrario, ¿no es cierto? Después viene el método de identificación específica y después viene el método de retail, ¿ya? En cuanto al método de promedio ponderado, consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario, cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. Supongamos que yo tengo una venta de ladrillos, ¿no es cierto? Y voy comprando ladrillos en distinto tiempo, a distintos proveedores, y tengo ladrillos que compré a 100 pesos, a 110 pesos, a 90 pesos, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo hago es sacar un promedio de valor de todos esos ladrillos, porque en el fondo es el mismo ladrillo, ¿no es cierto? Y yo en existencia digo, los ladrillos que tengo, que son 1500 ladrillos, cuestan 103 pesos. Ya, ese 103 es un promedio de todos los precios a los cuales yo compré los ladrillos en distintas épocas y se usa, ¿por qué? Porque yo de repente al tener esto guardado en una bodega no tengo claridad hasta cierto punto de cuáles son los ladrillos que compré en distintas épocas. ¿Por qué? Porque se almacenan todos juntos, ¿ya? Se usa mucho en construcción para los cementos, para la madera, para los fierros. ¿Por qué? Porque eso tú lo vas guardando y los precios en realidad no son tan distintos unos de otros, entonces es muy fácil sacar promedios, ¿ya? Después viene el que ocupamos principalmente en la restauración, en casinos, restaurantes, hoteles, etcétera, que es el método PEPS. Se basa en la metodología en que las primeras mercancías que entraron al inventario son las primeras en venderse o en usarse con el costo de la compra más reciente. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿no es cierto?, si lo llevamos aquí al momento de que estamos sacando y utilizando las cosas que compramos para cocinar y producir, tenemos que ir agotando las existencias previas, puesto que estas son las primeras que van a vencer, ¿ya? Esa es la razón principal por la cual nosotros ocupamos PEPS para los insumos, ¿ya? Entonces vamos ocupando progresivamente los que se van a ir echando a perder primero, obviamente son los que compramos con más antelación, ¿ya? Entonces vamos gastando en ese orden, vamos comprando, vamos gastando los que vamos comprando primero y después sucesivamente los que se van comprando después. El método WEPS es un método de valoración que se basa en los últimos artículos que entraron a formar parte del inventario, son los primeros en venderse, ¿ya? Esto ocurre mucho cuando son artículos que por la novedad, ¿no es cierto?, o porque están llegando por temporada, son los primeros en venderse y generalmente los que no se vendieron antes son guardados en bodega y son liquidados en forma de oferta o alguna otra metodología de venta, ¿ya? Después tenemos método de identificación específica. Este método es apropiado para empresas en cuyo inventario cada artículo en existencia se diferencia de los demás por sus características individuales.
es muy utilizado en negocios que venden arte, por ejemplo, o que venden artículos de música, puesto que cada uno es distinto a los demás, y un artículo de música, por ejemplo, no tiene una desvalorización o un cambio de moda, ¿no es cierto?, por el tiempo. Ya la guitarra la puedo vender en tal o tal época, la flauta la puedo vender en tal o tal época, igual que el arte también tiene un valor progresivo, ¿no es cierto?, pero eso no voy a entrar en detalles, pero cada ítem es particular, independiente uno del otro. Y finalmente, el método retail, que se basa en la relación que hay entre el costo de la mercancía disponible para la venta al detalle de las mercancías, que se determina al momento de la compra. Para garantizar una correcta aplicación de este método, las mercancías deben clasificarse por grupos homogéneos. Esto lo vemos mucho en tiendas, ¿no es cierto?, como Falabella, Ripley, París, Dijon, Ites, etcétera, donde los sectores de la tienda están, ¿no es cierto?, dispersos los productos por grupos, como por ejemplo ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niños, lencería, ropa deportiva, electrónico, artefactos domésticos, etcétera. Cada uno de ellos tiene un inventario aparte, ¿no es cierto? Y hay cosas que se van manejando de distinta manera, por ejemplo la ropa, que también tiene los avances de temporada, los electrónicos cuando tienes novedad, etcétera, etcétera, ¿ya? El método de retail es, por definición, solamente que lo vamos a ver porque no nos compete en mayor parte. El supermercado también lo ocupa, pero lo ocupa, por ejemplo, mezclado con PEPs u WEPs, dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, todo lo que es fresco en el supermercado trabaja con PEPs, todo lo demás puede ser trabajado en modo retail. Por ejemplo, los supermercados hoy en día también venden ropa, venden electrónicos, entonces las metodologías de valorización de inventario pueden ser utilizadas distintamente por una empresa cuando las necesidades por tamaño son distintas. Pero nosotros, ¿no es cierto?, para una cosa enfocada netamente en lo que es gastronomía y el negocio de la restauración, nos vamos a concentrar en el método PEPS, del cual les voy a subir un apunte, ¿no es cierto?, para que lo revisen en mayor profundidad. ¿Ya? Eso va a ser por la clase de hoy, chicos.